En enero de 2026, Vinicius Jr. escribió en sus redes sociales un mensaje breve dedicado al Real Madrid, hablando de cariño, de sueños cumplidos, de una promesa de seguir defendiendo ese escudo. Pocos meses después, mientras el mundo del fútbol seguía con lupa cada movimiento del Mundial, en España empezaba a circular una idea que hace apenas un año hubiera sonado casi impensable: que Vinicius podría no renovar con el Real Madrid, y que su salida, lejos de ser un escenario remoto, empezaba a ser algo que la propia directiva blanca contemplaba seriamente como posibilidad real. ¿Cómo llegó el jugador más identificado con la nueva era del madridismo a esta encrucijada? Y, más importante todavía, ¿qué explica que alguien que construyó toda su identidad futbolística alrededor de un lugar específico esté hoy, precisamente por culpa de ese mismo lugar, considerando dejarlo ir? Hay un filósofo español, el más citado y estudiado en todo el mundo hispanohablante, que escribió hace casi un siglo una frase que explica este dilema mejor que cualquier análisis táctico o cualquier informe económico de mercado. José Ortega y Gasset dijo: "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo". Y esa frase, que suena abstracta a primera vista, describe exactamente lo que le está pasando a Vinicius Jr. en este momento de su carrera. Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883, y se convirtió en la figura central del pensamiento español del siglo XX. Estudió en Alemania, donde absorbió la tradición filosófica europea, y regresó a España con la misión de modernizar el pensamiento de un país que él consideraba anclado en el pasado. Su obra más influyente, Meditaciones del Quijote, publicada en 1914, introdujo precisamente ese concepto que hoy usamos para leer la historia de Vinicius: el raciovitalismo, la idea de que el ser humano no existe de forma abstracta, aislada, sino que está siempre inevitablemente entrelazado con su circunstancia, con el contexto, el lugar, la época y la cultura que lo rodean. Para Ortega, no hay yo sin circunstancia, y no hay circunstancia sin un yo que la habite y le dé sentido. Antes de seguir metiéndonos de lleno en esta historia, quiero pedirles algo, porque este tipo de contenido, más pausado, más reflexivo, necesita todavía más del apoyo de la comunidad para que el algoritmo lo empuje. Si les está gustando este formato distinto, denle like al vídeo, así ayudamos a que este tipo de análisis llegue a más gente. Suscríbanse si todavía no forman parte de este canal, porque vamos a seguir explorando estas conexiones entre filosofía y fútbol con otros nombres importantes de la actualidad. Y déjenme en los comentarios qué les parece este enfoque, si prefieren que sigamos con este estilo más analítico o si quieren que volvamos también a los análisis de mercado más tradicionales. Leo todo lo que escriben. Ahora, volvamos a la circunstancia de Vinicius, porque para entender el dilema actual hay que entender primero cómo se construyó esa identidad desde el principio. Vinicius José Paixão de Oliveira Jr. nació en São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro, en una familia de recursos modestos. Se formó en las categorías inferiores del Flamengo, el club más popular de Brasil, donde desde muy joven ya mostraba ese desequilibrio eléctrico que después lo haría famoso en Europa. En 2017, con apenas 16 años, el Real Madrid pagó cerca de 45 millones de euros por hacerse con sus derechos, una cifra descomunal para un adolescente que todavía ni siquiera había debutado como profesional en su país. Y ahí, en ese instante, empieza la circunstancia orteguiana de Vinicius, un chico brasileño, criado en la cultura callejera del fútbol carioca, trasplantado de golpe a la institución más grande, más exigente y más histórica del fútbol mundial. Ortega decía que el yo se construye en diálogo constante con el entorno, que no somos una esencia fija que simplemente se despliega, sino un proyecto que se va formando en fricción con las circunstancias que nos rodean. Y pocas historias en el fútbol moderno ilustran esto con tanta claridad como la de Vinicius. Sus primeros años en el Real Madrid fueron durísimos. Fue blanco de burlas constantes por su forma de celebrar los goles, considerada excesiva o irrespetuosa por sectores de la prensa y de la afición rival. Fallaba definiciones que después, con los años, resolvería con una naturalidad asombrosa. Y sin embargo, en medio de esa presión, algo empezó a cristalizar. No era solamente talento bruto lo que estaba desarrollando, era una identidad completa, forjada específicamente dentro de esa circunstancia particular llamada Real Madrid. Para 2022, esa fusión entre el yo y la circunstancia ya estaba completamente consolidada. Vinicius firmó una renovación de contrato ese año, en un momento de fuerza absoluta, viniendo de una temporada con 17 goles en Liga y 22 en total, siendo pieza clave en la conquista de la Liga Española y anotando el gol decisivo en la final de la Champions League contra el Liverpool. En ese momento, Vinicius no solo era jugador del Real Madrid. Vinicius, en el sentido más orteguiano posible, se había convertido en Real Madrid. Su circunstancia y su identidad eran, para todo efecto práctico, la misma cosa. Pero Ortega también advertía algo fundamental sobre esta relación entre el yo y su circunstancia,
no siempre es armoniosa. A veces la circunstancia, ese contexto que nos formó y nos definió, se vuelve también la fuente de nuestro mayor sufrimiento. Y eso es exactamente lo que le pasó a Vinicius dentro de los estadios españoles. Durante varias temporadas, Vinicius sufrió episodios de racismo explícito en distintos campos de la liga, insultos, gestos, cánticos discriminatorios que llegaron a niveles tan graves que motivaron investigaciones judiciales, condenas y un debate nacional sobre el racismo en el fútbol español. El propio jugador, en distintas declaraciones públicas a lo largo de esos años, expresó su cansancio, su indignación, y llegó a cuestionar abiertamente si España seguía siendo un país racista, generando una tensión mediática enorme entre el jugador, la prensa española y parte de la afición. Es decir, el mismo país, la misma liga, el mismo entorno que lo consagró como estrella mundial, fue también el escenario de algunos de los momentos más dolorosos de su carrera. Ortega escribió también sobre lo que llamó el fenómeno del hombre masa, ese tipo de individuo que exige derechos y exposición constante, pero que raramente asume la responsabilidad de comprender al otro, de ponerse en su lugar, de reconocer la complejidad de una circunstancia ajena. Para Ortega, la masa anónima tiende a simplificar, a juzgar sin matices, a convertir a las figuras públicas en superficies planas sobre las cuales proyectar frustraciones colectivas. Y pocos futbolistas en la última década han sufrido tan intensamente ese fenómeno como Vinicius, sometido constantemente al escrutinio de una prensa que lo criticaba por sus celebraciones, por sus gestos, por su forma de reaccionar ante la discriminación, exigiéndole al mismo tiempo silencio y perfección, como si el precio de pertenecer a esa institución fuera renunciar a expresar el propio dolor. Y aquí llegamos al núcleo del dilema actual, el que motiva este vídeo. Su contrato con el Real Madrid vence en junio de 2027, y desde hace más de un año las negociaciones para extenderlo llevan un ritmo intermitente, con avances y frenos constantes. Según distintas informaciones periodísticas recientes, el entorno del jugador, representado por Roc Nation Sports, habría considerado incluso la posibilidad de dejarlo llegar libre a 2027, una estrategia que le permitiría negociar un contrato mucho más ventajoso a los 27 años, sin las restricciones de tener que renovar bajo presión del club. El punto de fricción central, según varias fuentes, sería puramente salarial. El entorno de Vinicius buscaría acercarse a las cifras que percibe Kylian Mbappé, mientras el Real Madrid mantendría una postura más conservadora en ese aspecto específico. Y aquí es donde Ortega, otra vez, nos da una clave de lectura interesante. Él decía que toda crisis existencial verdadera no es un simple problema de circunstancias externas, sino un momento donde el yo se ve obligado a preguntarse si la circunstancia que lo formó sigue siendo la circunstancia que necesita para seguir siendo quien es. Vinicius construyó absolutamente todo, su estilo de juego, su fama mundial, sus 2 Champions League, su candidatura al Balón de Oro, dentro de esa circunstancia específica llamada Real Madrid. Pero esa misma circunstancia también le exigió atravesar el racismo más crudo del fútbol europeo, cargar con comparaciones constantes frente a Mbappé desde que éste llegó al club, y sostener un nivel de rendimiento sobrehumano bajo la lupa más exigente del planeta. La pregunta orteguiana que enfrenta hoy Vinicius, entonces, no es simplemente ¿me quedo o me voy por dinero? Es una pregunta bastante más profunda. ¿La circunstancia que me hizo quien soy sigue siendo la circunstancia que quiero seguir habitando, o llegó el momento de reconstruir mi identidad en otro escenario? Y esa no es una pregunta que se resuelva con una oferta salarial más generosa, aunque el dinero, evidentemente, sea parte central de cualquier negociación futbolística moderna. Hay otro elemento orteguiano que vale la pena traer a esta reflexión, y tiene que ver con la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid este mismo verano. Ortega hablaba también de las generaciones como unidades de sentido histórico, grupos de personas que comparten una misma circunstancia temporal y que, juntas, definen el carácter de una época. La era Ancelotti, con la que Vinicius alcanzó su consagración absoluta, terminó. Ahora empieza una nueva generación dentro del club, con Mourinho al mando, con fichajes como Konaté, Cucurella, Bernardo Silva y Dumfries ya incorporados, y con un proyecto que todavía necesita definir su propia identidad colectiva. Para Vinicius, renovar en este momento no significa simplemente firmar un papel, significa decidir si quiere seguir siendo protagonista de la próxima circunstancia histórica del club, o si prefiere buscar una circunstancia completamente nueva en otro lugar del mundo, quizás en la Premier League, quizás en Arabia Saudí, donde ya hubo acercamientos concretos en el pasado. Lo llamativo, y esto también merece mencionarse con honestidad, es que las señales más recientes apuntan hacia la continuidad. Tras la eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial ante Noruega, distintas informaciones periodísticas coincidieron en que Vinicius mantuvo una conversación directa con Florentino Pérez, transmitiéndole su deseo de seguir ligado a la institución.
y que ambas partes habrían acordado reunirse a finales de julio para intentar cerrar definitivamente la renovación antes del inicio de la temporada 2026 a 2027. El propio presidente había declarado públicamente, durante su reciente campaña de reelección, que quería a Vinicius en el Bernabéu para siempre. Es decir, la circunstancia, en términos orteguianos, todavía parece querer retenerlo, y él, pese a la incertidumbre económica de la negociación, parece querer seguir habitándola. Pero Ortega también nos recuerda algo incómodo, algo que conviene no olvidar en medio de este optimismo reciente. Ninguna reconciliación entre el yo y su circunstancia es automática ni definitiva. Se construye, se negocia, se pone a prueba constantemente. Y hasta que no exista una firma real sobre un contrato real, la posibilidad de ruptura sigue estando sobre la mesa, tan real como la posibilidad de continuidad. Así que, al final de este análisis, no puedo darles una conclusión cerrada, porque la historia todavía no terminó de escribirse. Lo que sí puedo decirles, desde la lectura orteguiana, es que lo que está en juego para Vinicius Jr. en las próximas semanas no es solamente un número en un contrato. Es la decisión de si el Real Madrid, esa circunstancia que lo salvó, que lo consagró, pero que también lo hizo sufrir como pocos lugares en el mundo, sigue siendo el lugar donde él quiere seguir siendo quien es. Y esa, como diría Ortega, es la pregunta más difícil que puede enfrentar cualquier persona, no quién soy yo, sino qué circunstancia estoy dispuesto a seguir salvando para seguir siendo yo mismo. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta posible renovación, y si les gustó este cruce entre filosofía y fútbol, ya saben, denle like y quédense suscritos, porque en el próximo vídeo vamos a explorar otra historia con un enfoque parecido.